Cuando hablamos de si una mujer no está interesada en ti, ella hará estas 7 cosas. En realidad estamos hablando de algo que la mayoría de la gente malinterpreta en las relaciones todos los días. Señales emocionales que muestran distancia mucho antes de que se diga algo en voz alta. En términos simples, este tema trata sobre entender las formas silenciosas en que la atracción se desvanece y cómo el comportamiento muchas veces dice más que las palabras. En mi trabajo, he visto este patrón repetirse en situaciones muy diferentes, con personalidades distintas, orígenes distintos, pero el mismo patrón emocional aparece cuando no hay interés. Y quiero dejar claro desde el principio, esto no se trata de culpar a nadie ni de convertir las relaciones en un juego de culpas. Se trata de tener conciencia, porque malinterpretar estas señales puede llevar a alguien a aferrarse más tiempo del necesario o a buscar claridad que ya se estaba comunicando en silencio. Recuerdo un caso en particular donde un hombre seguía insistiendo en que todo estaba bien entre él y su pareja, aunque el comportamiento de ella ya había cambiado meses antes de que se hablara de la distancia. Sin dramas, sin discusiones, solo un alejamiento emocional sutil. Así es como suele empezar. No de manera ruidosa, sino silenciosa, y eso es lo que lo hace confuso para la mayoría de las personas. Lo que quiero que entiendas mientras avanzamos es que la falta de interés rara vez es repentina. Por lo general, es un proceso lento que se muestra en patrones. La gente no siempre dice, ya no me interesa, pero sus acciones a menudo empiezan a reflejarlo de maneras que son fáciles de pasar por alto si estás emocionalmente involucrado. Así que en este video, vamos a desglosar 7 comportamientos claros que suelen aparecer cuando una mujer ya no está emocionalmente involucrada o interesada en continuar la relación de la misma manera. Algunas de estas señales son sutiles, otras son más obvias, pero juntas crean un patrón que es difícil de ignorar una vez que lo reconoces. Y si alguna vez te has sentido confundido, inseguro, o como si estuvieras sobrepensando el comportamiento de alguien, aquí es donde las cosas empiezan a tener sentido. 1. La distancia emocional empieza a mostrarse antes de que se diga algo. Cuando hablamos de distancia emocional, la mayoría de la gente imagina algo obvio, como una discusión, una conversación de ruptura, o alguien diciendo abiertamente, ya no siento lo mismo. Pero en realidad, rara vez empieza así. Comienza mucho antes, de una manera tan sutil que puede pasar desapercibida, especialmente para alguien que está emocionalmente involucrado. En mi experiencia trabajando con personas que navegan la confusión en las relaciones, la distancia emocional suele ser la primera señal real de que el interés está cambiando. Y lo interesante es que al principio no siempre parece un rechazo. Parece tranquilidad. Parece menos intensidad. Parece que las cosas se vuelven normales, pero de una manera que se siente un poco rara si pones atención. He visto situaciones donde alguien describe a su pareja como aún presente, aún respondiendo, aún participando en la superficie, pero algo se siente ausente. Esa pieza que falta suele ser la calidez emocional. La energía que antes salía de manera natural empieza a sentirse reducida, no desaparece por completo, solo está menos disponible. Y como no es algo dramático, la gente suele convencerse de que no pasa nada. Algo que suelo explicar es que la distancia emocional no se anuncia. Se ajusta en silencio. Una persona que antes era expresiva puede volverse más neutral. Alguien que solía preguntarte sobre tu día puede dejar de profundizar en tus respuestas. Incluso el contacto visual, el tono y el entusiasmo pueden cambiar de formas difíciles de describir pero fáciles de sentir. Una vez trabajé con una situación donde un hombre seguía diciendo que todo estaba bien porque no había peleas ni un rechazo claro. Pero cuando analizamos los patrones de interacción, quedó claro que la presencia emocional había cambiado significativamente. La conexión ya no se estaba construyendo activamente. Solo se estaba manteniendo al nivel mínimo. Eso es, muchas veces, como se ve la distancia emocional en la vida real. Lo que hace que esta etapa sea tan confusa es que no duele de inmediato. De hecho, al principio puede sentirse como paz. Menos tensión, menos altibajos emocionales. Pero con el tiempo, esa paz se convierte en vacío si no regresa a una conexión más profunda. No se trata de atención constante o intensidad, sino de si la energía emocional sigue fluyendo en ambos sentidos. Y aquí es donde muchas personas se quedan atascadas. Se enfocan en lo que todavía está pasando en vez de notar lo que ha dejado de pasar. La risa que antes era espontánea, la curiosidad que antes se sentía natural, la capacidad de respuesta emocional que hacía que las conversaciones se sintieran vivas. Así que cuando comienza la distancia emocional, no siempre se trata de ausencia. Se trata de una reducción, una disminución lenta de la inversión emocional que solo se puede reconocer si la comparas con cómo solían sentirse las cosas, no solo con cómo se ven en el momento. 2. Las conversaciones se vuelven más cortas y menos interesantes cuando el interés está presente.
La conversación es una de las cosas más fáciles de notar. Fluye de manera natural. Hay curiosidad, energía de ida y vuelta y una sensación de que ambas personas realmente están participando, no solo respondiendo. Pero cuando ese interés empieza a desvanecerse, uno de los primeros lugares donde se nota es en cómo cambia la comunicación. Y aquí es donde muchos hombres no captan la señal, porque asumen que como ella todavía responde, todo está bien. En realidad, responder no es lo mismo que involucrarse. En mi experiencia hablando con personas sobre dinámicas de pareja, he notado que la disminución en la calidad de la conversación suele ser uno de los indicadores más claros y tempranos de que la inversión emocional ha cambiado, no porque alguien esté siendo intencionalmente frío, sino porque su atención emocional ya no está dirigida de la misma manera. Al principio, puede ser muy sutil. Una mujer que antes solía explayarse en sus pensamientos empieza a dar respuestas más cortas. En vez de explicar cómo le fue en el día, tal vez solo diga que estuvo bien. En vez de devolver preguntas, ella responde pero no continúa la conversación. La conversación se vuelve funcional, no emocional. Existe, pero no crece. Recuerdo una situación donde un hombre describió su confusión perfectamente. Él dijo, ella todavía me habla todos los días, pero a veces siento que estoy hablando con una pared. Esa frase es más precisa de lo que él pensaba. Porque lo que había cambiado no era la comunicación en sí, sino la profundidad dentro de ella. La capa emocional se había ido, dejando solo un intercambio superficial. Esto es algo que a menudo ayuda a la gente a entender. El interés no se mide solo por la presencia, sino por la participación. Cuando alguien está interesado, no solo responde preguntas, sino que aporta a la conversación. Aportan ideas. Exploran ideas. Le ponen energía a la interacción sin que se les obligue. Pero cuando ese interés disminuye, el esfuerzo naturalmente también lo hace. Las respuestas se vuelven más tardadas, más cortas y menos pensadas. Las preguntas desaparecen. Incluso el humor o la energía juguetona empiezan a desvanecerse. Puede sentirse como hablar con alguien que está físicamente presente, pero mentalmente en otro lado. Y aquí es donde ocurren los malentendidos. Muchos hombres responden esforzándose más mensajes, más preguntas, más esfuerzo para mantener viva la conversación. Pero lo que no se dan cuenta es que están compensando por algo que requiere participación mutua, no solo mantenimiento de un lado. En sesiones de terapia, a menudo explico que la comunicación es como respirar entre dos personas. Cuando está equilibrado, se siente sin esfuerzo. Pero cuando un lado deja de inhalar emocionalmente, el otro empieza a esforzarse de más solo para mantener el ritmo. Ese desequilibrio es lo que genera frustración y confusión. Lo importante de entender es que las conversaciones más cortas no solo se deben a estar ocupados. Todo se ocupa. La diferencia está en la consistencia del tono emocional. Incluso una persona ocupada puede comunicarse con calidez, curiosidad y compromiso cuando hay interés. Así que cuando las conversaciones se vuelven constantemente más cortas, menos curiosas y menos involucradas emocionalmente, a menudo no es algo al azar. Es un reflejo de donde están puestos la atención y el interés en ese momento, y reconocerlo a tiempo puede evitar muchos malentendidos emocionales después. 3. El esfuerzo deja de ser el mismo. Una de las señales más claras de que el interés está cambiando en una relación no siempre es lo que se dice, sino lo que ya no se hace. El esfuerzo es uno de esos indicadores silenciosos que la gente subestima, especialmente cuando están emocionalmente apegados. Porque cuando te gusta a alguien, tiendes a enfocarte en sus palabras, no en la consistencia de sus acciones a lo largo del tiempo. En mi experiencia trabajando con personas que navegan la confusión en las relaciones, he visto que el esfuerzo normalmente no desaparece de repente. Se va reduciendo poco a poco, y como disminuye en pequeños pasos, puede ser fácil racionalizarlo. La gente suele decirse a sí misma, ella solo está ocupada o tal vez está pasando por algo. Y a veces eso es cierto. Pero cuando la reducción del esfuerzo se vuelve un patrón, empieza a reflejar más distancia emocional que circunstancias temporales. Al principio, cuando el interés es fuerte, el esfuerzo se siente natural. Ella puede iniciar conversaciones, sugerir planes, recordar pequeños detalles o simplemente estar presente emocionalmente de manera constante. Hay una sensación de participación donde ambos lados contribuyen sin estar llevando la cuenta. Pero cuando el interés empieza a desvanecerse, el esfuerzo se vuelve selectivo. No todo desaparece de golpe, pero la energía detrás de ello cambia. Una vez trabajé con una situación en la que un hombre notó que su pareja todavía le respondía, todavía aceptaba verse con él y seguía manteniendo la comunicación. En la superficie, nada parecía estar mal. Pero cuando miró más de cerca, algo había cambiado. Ella ya no iniciaba el contacto. Ya no le daba seguimiento a las cosas de las que hablaban. Incluso pequeños gestos que antes se sentían automáticos ahora estaban ausentes. La relación no se estaba rompiendo de manera ruidosa.
Poco a poco se estaba volviendo unilateral. Esa es la diferencia clave que la gente suele pasar por alto. No se trata de un alejamiento total. Se trata de un desequilibrio. Cuando alguien está interesado, el esfuerzo no se fuerza. Se nota en pequeñas formas constantes. Te buscan sin que se lo pidas. Aportan a la planeación en vez de solo responder a ella. Recuerdan cosas que mencionaste casualmente y las traen de vuelta a la conversación después. No son grandes gestos, pero sí señales constantes de inversión emocional. Cuando el interés disminuye, el esfuerzo se vuelve reactivo en vez de proactivo. En vez de buscarte, solo responden. En vez de iniciar, esperan. En vez de aportar energía, solo igualan lo que reciben y a veces ni siquiera eso. Con el tiempo, esto crea una dinámica donde una persona carga con la mayor parte del peso emocional, y ahí es donde mucha gente se queda atorada. Empiezan a aumentar su propio esfuerzo para equilibrar las cosas, pensando que la constancia va a restaurar la conexión. Pero el esfuerzo por sí solo no puede reemplazar el interés mutuo. Si la inversión emocional ya no es igual, más esfuerzo de un solo lado suele llevar al agotamiento, no a la reconexión. En las conversaciones de terapia, a menudo explico que el esfuerzo es como la participación en una responsabilidad compartida. Cuando ambas personas están involucradas, se siente ligero y natural. Pero cuando una persona empieza a retirarse emocionalmente, la otra muchas veces, sin darse cuenta, se esfuerza más, tratando de mantener el mismo nivel de conexión. Ese desequilibrio se vuelve agotador con el tiempo. Lo que hace importante reconocer esta etapa no es crear miedo, sino claridad. Porque cuando el esfuerzo cambia, es uno de los reflejos más honestos de la prioridad emocional. Y notarlo a tiempo te permite entender hacia dónde va la conexión en vez de asumir que todo sigue igual solo porque la comunicación no se ha detenido por completo. 4. Las excusas empiezan a reemplazar la verdadera disponibilidad. Una de las señales más ignoradas de que el interés se está desvaneciendo en una conexión no es el rechazo directo, sino algo más sutil, el cambio gradual de la presencia a las excusas. Al principio, cuando alguien realmente está interesado, la disponibilidad rara vez es complicada. La gente se hace tiempo incluso cuando está ocupada, no porque su vida esté vacía, sino porque la prioridad naturalmente encuentra espacio. Pero cuando el interés empieza a cambiar, la disponibilidad se vuelve inconsistente y las excusas poco a poco empiezan a ocupar su lugar. En mi experiencia trabajando con dinámicas de relaciones, he visto que esta etapa suele ser donde la confusión alcanza su punto máximo. Porque la persona que está del otro lado todavía recibe mensajes, todavía obtiene respuestas, todavía ve cierto nivel de interés. Pero cada intento de avanzar, ya sea para verse, tener una conversación más profunda o pasar tiempo juntos de manera intencional, empieza a encontrarse con resistencia envuelta en explicaciones. Al principio, estas explicaciones suenan completamente razonables. He estado muy ocupado. Surgió algo. Últimamente estoy cansado. Y, de manera individual, ninguna de estas cosas significa algo negativo. Todos tenemos momentos así. El verdadero patrón se revela cuando estas explicaciones se convierten en la respuesta predeterminada en vez de una disponibilidad real. Recuerdo una situación en la que un hombre describió cómo las cosas cambiaron poco a poco con alguien con quien estaba saliendo. En las primeras etapas, ella estaba presente, interesada y dispuesta a hacer tiempo. Pero con el tiempo, cada intento de verse era respondido con una razón, no con enojo, no con rechazo, solo con un aplazamiento. Lo que lo confundía era que ella nunca desaparecía por completo. Ella seguía en contacto, pero solo a una distancia que no requería un compromiso real de tiempo ni de presencia emocional. Esto es lo que hace que esta etapa sea difícil de interpretar. Las excusas no se sienten como un rechazo. Se sienten temporales. Crean la impresión de que las cosas todavía son posibles, solo que no en este momento, y ese no en este momento puede alargarse mucho si no se reconoce el patrón. Cuando el interés es fuerte, la disponibilidad no se trata de horarios perfectos. Se trata de disposición. La gente encuentra espacios, aunque sean pequeños. Sugieren alternativas. Intentan volver a conectar el momento en vez de simplemente pasarlo. Pero cuando el interés disminuye, la disponibilidad se convierte en algo que siempre parece estar fuera de alcance, no porque la vida de repente se haya vuelto más complicada, sino porque la prioridad emocional se ha desplazado a otro lado. En conversaciones terapéuticas, a menudo explico que las excusas no siempre son mentiras. A veces son circunstancias reales, pero lo que importa es la repetición. Cuando las excusas reemplazan constantemente el esfuerzo por verse o conectar, a menudo es señal de que la motivación emocional para priorizar la conexión ya no es la misma. Otro detalle importante es cómo se presentan esas excusas. Cuando alguien todavía está interesado, incluso cuando está ocupado, normalmente hay una sensación de tranquilidad en su comunicación. Tratan de mantener la cercanía a pesar de la distancia.
Pero cuando el interés se está desvaneciendo, la comunicación sobre las excusas se vuelve más neutral, menos emocionalmente involucrada y menos propensa a crear alternativas. Lo que a la gente le cuesta aceptar es que la falta de disponibilidad constante sigue siendo una forma de comunicación. Comunica la prioridad sin decirlo directamente. Y cuando las excusas se vuelven la respuesta estándar en vez de una planeación real, muchas veces ya no se trata del tiempo, sino de hacia dónde se está dirigiendo la energía emocional. Entender esto ayuda a quitar la confusión, porque una vez que ves el patrón claramente, dejas de interpretar las excusas como retrasos temporales y empiezas a reconocerlas como parte de un cambio más grande en el compromiso. 5. Ella se tarda más en responder y es menos constante. Cuando alguien realmente está interesado, la comunicación suele tener un ritmo natural. No es forzado, ni demasiado calculado. Los mensajes llegan de una manera que se siente constante, aunque la vida esté ocupada. Hay una especie de consistencia que genera comodidad porque ambas personas se sienten mentalmente presentes en la interacción. Pero cuando el interés empieza a desvanecerse, una de las primeras cosas que cambia es el tiempo de respuesta. No necesariamente lo que se dice, sino cuánto tiempo tarda en decirse. En mi experiencia trabajando con personas que navegan la incertidumbre en las relaciones, el tiempo de respuesta es una de las señales más malinterpretadas. Muchos hombres se enfocan en el hecho de que ella todavía responde en vez de notar los espacios cada vez más largos entre las respuestas. Pero la consistencia es tan importante como la presencia, porque alguien puede seguir ahí sin estar realmente involucrado de manera oportuna o emocionalmente conectada. Al principio, el cambio es pequeño. Una respuesta que antes tomaba minutos ahora toma horas. Luego se convierte en un día, y a veces incluso más. Y lo que hace esto especialmente confuso es que cuando ella responde, el tono puede seguir sintiéndose normal. Esto crea señales mixtas, donde el contenido emocional del mensaje no coincide con el retraso que hay detrás. Una vez trabajé con una situación en la que un hombre describió exactamente esta experiencia. Él dijo, cuando ella responde, todo se siente bien, pero paso la mayor parte del tiempo esperando. Ese periodo de espera es donde se acumula la confusión emocional. Porque la interacción ya no fluye de manera natural, sino que se está volviendo reactiva. Ya no eres parte de su atención inmediata, sino algo a lo que regresa cuando le conviene. Lo que la gente suele pasar por alto es que la capacidad de respuesta no se trata solo de estar ocupado. Todos tienen momentos en los que no pueden responder rápido. El verdadero indicador es el patrón. Cuando alguien está interesado, incluso si se retrasa, normalmente hace algún esfuerzo por mantener la continuidad. Puede que expliquen el retraso, lo reconozcan o retomen la conversación con energía cuando regresan. Se siente que la conexión sigue activa mentalmente para ellos. Pero cuando el interés disminuye, la capacidad de respuesta se vuelve irregular y sin un seguimiento emocional. Las respuestas llegan sin explicación, sin continuidad y a veces sin profundidad. La conversación empieza a sentirse como si se reiniciara cada vez en vez de construirse sobre lo que ya se habló. En las conversaciones de terapia, a menudo describo esto como una disponibilidad emocional que va detrás de la comunicación. Puede que el teléfono todavía se use, que aún se manden mensajes, pero la urgencia emocional detrás de ellos ya no es la misma, y ese cambio es lo que crea la inconsistencia. Otro detalle importante es la previsibilidad. Cuando alguien está interesado, puede que no siempre sepas exactamente cuándo va a responder, pero normalmente puedes esperar cierto nivel de interés con el tiempo. Cuando el interés se desvanece, esa previsibilidad desaparece. Algunos días responden rápido, otros días están ausentes y ya no hay un ritmo claro. Esa inconsistencia suele llevar a que la otra persona piense demasiado. La gente empieza a analizar los tiempos, a releer los mensajes y a tratar de encontrar patrones que ya no existen. Pero la explicación más simple suele ser la más acertada. La atención emocional ha cambiado, y la comunicación ahora ocurre en un nivel de prioridad más bajo. Entender esto ayuda a tener claridad, porque cuando dejas de enfocarte solo en si ella responde y empiezas a notar qué tan constante es su interés, comienzas a ver la verdadera estructura de la conexión con más claridad. 6. Los detalles personales y el compartir emocional disminuyen. Cuando una mujer realmente está interesada en un hombre, una de las señales más claras no es solo la comunicación, sino la apertura. Ella comparte partes de su día, sus pensamientos, incluso pequeñas experiencias emocionales que no parecen importantes a simple vista, pero que en realidad construyen la conexión. No siempre es algo profundo o dramático, pero sí es constante. Hay una disposición natural a dejarte entrar en su mundo. Pero cuando el interés empieza a desvanecerse, uno de los cambios más silenciosos que notarás es que este compartir emocional comienza a disminuir. No de repente, ni de una manera obvia al principio, sino gradualmente, casi sin explicación.
En mi experiencia trabajando con personas que tienen confusión en sus relaciones, esta es una de las señales más reveladoras porque refleja algo más profundo que el tiempo o la conveniencia. Refleja un retiro emocional, un cambio de incluirte en mi vida a mantener mi vida separada. Al principio, puedes notar que ella habla de su día con más libertad. Menciona pequeñas cosas que pasaron en el trabajo, personas con las que interactuó, cómo se sintió en ciertos momentos. Incluso puede que te pida tu opinión sobre asuntos personales, lo cual es un fuerte indicador de confianza y compromiso emocional. Estos no son detalles al azar. Son formas de construir cercanía emocional. Pero a medida que el interés disminuye, esos detalles empiezan a desaparecer. Las conversaciones se vuelven más superficiales. En vez de compartir experiencias, simplemente las resume. En vez de describir cómo se siente, da respuestas neutrales. En vez de invitar tu perspectiva a su mundo, mantiene las cosas contenidas. Recuerdo una situación en la que un hombre explicó que podía sentir claramente este cambio, aunque no se dijera nada directamente. Él dijo, ella todavía habla conmigo, pero ya no sé realmente qué está pasando en su vida. Esa frase captura perfectamente esta etapa. La comunicación todavía existe, pero el acceso emocional se ha reducido. Lo que hace que esto sea confuso es que la relación aún puede parecer funcional. Todavía pueden hablar, reírse de vez en cuando, intercambiar novedades. Pero la profundidad emocional ya no forma parte de la interacción. Y sin darse cuenta, la conexión poco a poco se vuelve más como una comunicación casual que como un vínculo emocional. Cuando hay interés, las personas naturalmente quieren ser comprendidas. Comparten detalles no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren que seas parte de su experiencia. Envían mensajes como, esto me recordó a ti, o no vas a creer lo que me pasó hoy. Son pequeños puentes emocionales que mantienen viva la conexión. Cuando el interés se desvanece, esos puentes dejan de construirse. El porqué emocional detrás de la comunicación desaparece y lo único que queda es el qué. ¿Qué pasó? ¿Qué se necesita decir? ¿A qué se necesita responder? En las conversaciones de terapia, a menudo explico que compartir emociones es uno de los indicadores más fuertes de conexión porque requiere vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad normalmente no se mantiene constante cuando la inversión emocional disminuye. Las personas protegen más su mundo interior cuando están menos conectadas emocionalmente, incluso si todavía mantienen el contacto. Otro detalle importante es cómo cambian las preguntas. Cuando el interés es fuerte, las preguntas son personales y muestran curiosidad. Cuando el interés se desvanece, las preguntas se vuelven raras o genéricas. El deseo de entender tu mundo interior y la disposición de compartir el suyo suelen disminuir al mismo tiempo. Por eso, compartir menos emociones no se trata solo de contar menos historias. Se trata de un acceso emocional más limitado. Y una vez que notas ese cambio, se vuelve más fácil entender hacia dónde va realmente la conexión, más allá de la comunicación superficial. 7. Empiezas a sentir que eres la única persona que está intentando. Normalmente, esta es la etapa en la que todo se vuelve claro, aunque no se haya dicho nada directamente. Cuando hablamos de sentir que eres la única persona que está intentando, describimos una situación donde el esfuerzo, la atención y la inversión emocional se han vuelto completamente unilaterales. Y curiosamente, esto a menudo no se reconoce de inmediato porque la persona todavía sigue en contacto. Todavía hay comunicación, todavía hay respuestas, todavía hay momentos de interacción, pero el equilibrio ya no existe. En mi experiencia trabajando con dinámicas de pareja, este suele ser el punto en el que las personas finalmente empiezan a sentir agotamiento emocional. No por un gran evento, sino por un patrón largo de pequeños desequilibrios que poco a poco se van acumulando. Una persona es la que inicia, planea, pregunta cómo estás y trata de mantener la conexión, mientras que la otra simplemente participa cuando le conviene. Al principio, puede que no te des cuenta. Te dices a ti mismo que las relaciones pasan por etapas, que la gente se ocupa, que el esfuerzo naturalmente fluctúa. Y eso es cierto hasta cierto punto. Pero lo que genera confusión es cuando esa fluctuación no está equilibrada de ambos lados. Cuando una persona sigue adaptándose, ajustándose e invirtiendo, mientras que la otra poco a poco reduce su aporte emocional sin hablarlo abiertamente. Una vez trabajé con una situación en la que un hombre lo describió de una manera muy sencilla. Él dijo, ni siquiera creo que esté pasando algo malo. Solo siento que soy el único que lo mantiene vivo. Ese sentimiento es importante porque muchas veces es más preciso que sobreanalizar mensajes o momentos individuales. Refleja la dinámica general más que eventos aislados. Cuando alguien está interesado emocionalmente, el esfuerzo suele ser mutuo, aunque no sea perfectamente igual todos los días. Hay una sensación de responsabilidad compartida por la conexión.
Ambas personas se buscan. Ambas personas aportan ideas. Ambas personas muestran curiosidad. Incluso cuando la vida está ocupada, todavía hay una intención visible de mantener la cercanía. Pero cuando el interés disminuye, esa responsabilidad compartida desaparece silenciosamente. Una persona se convierte en quien impulsa la conexión, mientras que la otra se vuelve más pasiva. Responden, pero no construyen. Participan, pero no inician. Y con el tiempo, esto crea fatiga emocional en la persona que todavía está intentando mantener la interacción. En conversaciones terapéuticas, a menudo explico que esta etapa no se trata de culpar a nadie. Se trata de tomar conciencia de la dirección emocional. Porque cuando alguien siente constantemente que está esforzándose más que la otra persona, normalmente significa que la inversión emocional ya no está alineada. Otro detalle importante es cómo se desarrolla este sentimiento internamente. Normalmente no surge de un momento obvio. Se construye lentamente. En primer lugar, te das cuenta de que eres tú quien inicia la mayoría de las conversaciones. Entonces te das cuenta de que eres tú quien propone los planes. Entonces te das cuenta de que si dejas de iniciar la comunicación, la conexión se interrumpe. Esa comprensión es a menudo lo que genera claridad. Lo que hace que esta etapa sea emocionalmente difícil es que la gente suele esforzarse aún más cuando siente desequilibrio, con la esperanza de que el esfuerzo restablezca lo que parece estar desmoronándose. Pero cuando el interés emocional ya no es mutuo, aumentar el esfuerzo no siempre genera una reconexión. A veces, solo resalta el desequilibrio de manera más clara. Así que cuando llegas al punto en el que constantemente sientes que eres la única persona que está intentando, no es solo frustración. Es información. Refleja la estructura actual de la conexión. Y reconocer eso suele ser el primer paso para entender si la relación todavía la están construyendo dos personas o la está manteniendo solo una. En conclusión, entender estas señales no se trata de asumir lo peor ni de sobrepensar cada interacción. Se trata de reconocer patrones que suelen aparecer cuando el interés emocional empieza a desvanecerse. Cuando la distancia emocional aumenta, las conversaciones pierden profundidad, el esfuerzo se vuelve desigual, las excusas reemplazan la disponibilidad, las respuestas se vuelven más lentas, se reduce el compartir personal y, eventualmente, toda la conexión empieza a sentirse unilateral. Por mi experiencia, la claridad siempre llega cuando dejas de enfocarte en momentos aislados y empiezas a observar la consistencia. La meta no es perseguir ni forzar la conexión, sino entenderla claramente. Porque cuando ves las cosas como realmente son, tomas mejores decisiones emocionales hacia adelante.